Solo con la idea de poder tener más claro este esquema, alguien podría confundirse porque el estrato fibroso, acá lo vamos a marcar de color naranjo, como les digo, el estrato fibroso se refiere a esto, a eso. Todo eso es estrato fibroso. Ahí. Es como está periférico respecto a la membrana sinovial, en la hoja externa respecto de la cápsula. Porque nos queda muy claro que la flecha, me refiero a esa flecha, porque está apuntando a la capa sinovial. Alguien podría perderse, ojo, el estrato fibroso, esta flecha debe haber terminado ahí nomás, está ahí. ¿Ok? Por si acaso, le hago una hincapié. El estrato sinovial, esto sí, eso sí está bien, ahí apunta a la capa que está en color rojo. Eso respecto a esta cápsula, la presencia de fibrocastina, porque es variable, pueden estar como pueden no estar, todos tienen la misma función, mejorar la conectividad y la cohesión entre las superficies articulares y aumentan también la capacidad de movimiento, aumentan los rangos de movimiento. Y finalmente quedamos revisando los ligamentos, que son característicos de esta diartrosis, ¿ya? Que pueden ser periféricos, interosseos o amarillos. ¿Ya? Los periféricos, aquí hay opciones, pueden ser funiculares o capsulares. Y las cápsulas pueden ser completas o incompletas. Y ahí quedan. Desde el punto de vista de los movimientos ahora, las diartrosis permiten distintos tipos de movimientos. ¿Ya? Son alrededor de 5 o 6 movimientos. Por esto es suficiente. Hablamos de movimientos de deslizamiento, así cuando hay dos superficies que se enfrentan y pueden solamente realizar movimientos de deslizamiento. ¿Ya? No sé si lo ves acá, así. Eso es deslizamiento. ¿Ya? Nada más que eso, es un movimiento de deslizamiento. ¿Ya? Y como aparece ahí en el esquema, deslizamiento. Por ejemplo, entre los huesos del carpo, entre los huesos de la misma fila, pueden haber solo pequeños movimientos de deslizamiento. ¿Verdad? ¿Eso es en la misma dirección o en diferentes direcciones? Buena pregunta. Buena pregunta. No, pues direcciones opuestas. Claro, direcciones opuestas. Después ya aparecen movimientos más complejos, como este que ustedes ven ahí en la diapositiva. Si tengo a partir de un eje transversal, por ejemplo, aparece movimiento de flexión cuando el ángulo articular disminuye, movimiento de extensión cuando el ángulo articular aumenta. ¿Ya? El primero se llama deslizamiento, Daniel. Deslizamiento, como lo vimos recién, ahí. Como está escrito ahí, deslizamiento. ¿Ya? Ok. Después, el segundo y el tercero, estos como son movimientos que se ejecutan en relación a un ángulo que puede disminuir o aumentar, ¿ya? Se llaman movimientos angulares. Y siempre están en relación a un eje de referencia. El punto de unión, en este caso de los huesos, sería el eje. ¿Ya? Yo tengo acá un tramo que es fijo, de acá tengo otro tramo fijo, y están unidos, están articulados en ese punto, donde está la articulación. Entonces el punto, la región articular es la que se mueve. Si el ángulo articular se cierra, hablamos de flexión. Si el ángulo articular se abre, hablamos de extensión. Creo que eso lo habíamos visto en algún minuto. Creo. Después, sí, mira que hay un ejemplo con una persona. ¿Ya? Si observamos toda la extremidad, cuando la extremidad se acerca al plano mediano, hablamos de abducción, con D, como está escrito ahí. D, abducción. Cuando la extremidad se aleja o se separa del plano mediano, ¿cómo se llama el concepto? Abducción. ¿Ven? Entonces, abducción y abducción, ¿ya?
abducción y abducción son movimientos antagónicos, opuestos, de fondo. ¿Entendieron lo referente a abducción y abducción? ¿O no? ¿Sí? ¿Alguien no entendió? El que se aleja del plano mediano es el abducción con B. Con B labial. Entonces, el que se aleja, Daniel, cuando el movimiento uno observa y la extremidad se aleja del plano mediano o del tronco, hablamos de abducción. Cuando el movimiento de la articulación provoca que la extremidad se acerque al tronco o al plano mediano, hablamos de abducción. Entonces la articulación, en este caso, la articulación del hombro, ¿sí? O sea, la articulación escápulo-humeral, permite movimientos de aducción, aducción y abducción, por lo menos. ¿Ya? Por lo menos. Pueden haber otros más, pero está hablando solo de aducción y aducción, nada más, en este esquema. Circunducción, el concepto circunducción, como está escrito ahí en el número 6, se refiere a cuando ocurren los 4 movimientos angulares, o sea, flexión, extensión, abducción y abducción. Eso es circunducción. Para que exista circunducción, es lo que observamos, por ejemplo, cuando han visto cuando las vacas patean, ¿cierto? La extremidad caudal, con el miembro pelviano en realidad, ¿cierto? Primero flexión, después, ¿cierto? Extienden, abducción, abducción y flexión. Se observan todos los movimientos en un golpe. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Entonces, circunducción es cuando nosotros realizamos todos los movimientos. ¿Ya? Abducción, extensión, flexión y abducción. En un ciclo. Rotación es cuando tengo un eje que se mueve, ¿cierto?, al interior de una estructura cóncava que lo recibe. Rotación. Y pronación es cuando, mira, pronación y supinación, esto es característico en las especies menores y también en las personas. Pronación, en el caso de la pronación, la superficie dorsal de la mano queda hacia arriba, en posición dorsal. En supinación, lo que queda hacia arriba es la superficie palmar. Entonces, así, eso es supinación, de súplica, supinación. ¿Ven? Este otro movimiento, ¿sí? Eso es pronación. Pronación. Supinación, pronación. Como está acá en el esquema. Entonces, pronación es cuando la superficie dorsal queda mirando hacia arriba, hacia dorsal, tal cual. Este sería el movimiento en reposo en el fondo. Después, la superficie palmar queda mirando hacia arriba, hacia dorsal, movimiento de supinación. Ahora, ¿cómo se clasifican? Porque ahora vamos a clasificar las articulaciones y después vamos a ver qué tipo de movimiento puede hacer cada una. ¿Ya? Es muy sencillo, mira. Este primer tipo de articulaciones, mejor dicho, subtipo, dentro del tipo de artrosis hay varios subtipos. ¿Ya? ¿Ok? Tipo de artrosis, en eso estamos, hace rato, estudiando la diartrosis. Este primer subtipo se llama enartrosis o articulaciones esféricas. O esferoidea, como dice ahí. Que es lo mismo, esféricas. ¿Por qué? Porque tiene un segmento de una esfera, una parte de una esfera, que está articulado con una estructura cóncava. Y estos movimientos, los movimientos que permiten esta articulación, están representados por estas flechas. O sea, permite abducción, abducción, flexión, extensión y movimientos de lateralidad. Deslizamiento. Permite todo el movimiento. Esta articulación en artrosis es lo que observamos en la articulación del hombro y en la articulación de la cadera. No hay más. No hay más ejemplos. Son estos dos casos. Hombro y cadera. Claro, articulación escápulo-humeral y articulación coxofemoral.
¿Cuál es el requisito? Es que tengo que observar una cabeza. En este caso, puede ser la cabeza del húmero o la cabeza del fémur. ¿Ya? Claro. Entonces, articulación esférica. ¿Ya? Esférica. Puede ser articulación del escápulo humeral. O la articulación coxofemoral, que para ustedes es vulgarmente conocida como articulación de la cadera, coxofemoral. ¿Ya? Esas dos articulaciones, la articulación escapulohumeral o la articulación coxofemoral, las vamos a considerar esféricas y permiten los 4 movimientos angulares: flexión, extensión, abducción y aducción. O sea, en el fondo, circunducción. ¿Ya? Este sería el primer subtipo. Entonces, dentro del tipo de articulaciones de artrosis, este sería el primer subtipo. El segundo subtipo, perdón, ahí está el ejemplo, Ahí está el ejemplo. Aquí veo la cabeza del fémur articulando con el coxal, particularmente con la cara lunata. Entonces, ¿cómo se llama esta articulación? Claro, es subtipo de artrosis, bien. Pero ¿cómo se llama la articulación? Sí, 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 pero anatómicamente, ¿cómo se llama esta articulación que están viendo ahí? Coxofemoral. Ese es el nombre. Ahora, si yo les pregunto qué tipo de articulación es. Como había preguntado, Todo no. Nombre. ¿Cómo se llama la articulación periférica? Coxofemoral. Coxofemoral. O articulación de la cadera, que es lo mismo. ¿Qué tipo es? Dentro de la especificación. Es una diartrosis. ¿Y qué subtipo es de diartrosis? El artrosis o esférica. Así lo voy a preguntar. Ya, no se maree, no se maree. ¿Ya todos entendieron? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien no? Exacto. Tiene que primero conocer el nombre de la articulación, después de conocer qué tipo es, y después qué subtipo o clase de articulación es. ¿Se fijan? Voy a tratar de ser lo más simple posible. El segundo subtipo, dentro de la diartrosis, se llama articulación troqueal. ¿Ya? El primero era la artrosis. El segundo son las troqueales. Siempre que se observan, si ustedes se fijan, mira, la definición clásica de una tróquea es esta. Esta es una tróquea. Es un labio, ¿ven? Hay un labio lateral y acá hay un labio medial. Entonces son dos labios separados por un surco troqueal. Eso es. ¿Ya? La tróquea en latín, perdón, en español, porque tróquea es una palabra de origen latín, la tróquea es una polea. En español significa polea. ¿Ya? Traducido al español, tróquea es una polea. Y las poleas, o las tróqueas, básicamente tienen la función de permitir movimientos de palancas. Ayudan a levantar pesos. ¿Ya? Son súper importantes en ingeniería también, en construcción. Esa es una tróquea. O sea, permite movimiento, permite levantar peso, permite locomoción, movimiento. Ahora, hay unas tróqueas que no son lo más convencional, pero también se clasifican tróqueas, que es lo que estamos viendo acá en el esquema. ¿Ya? Aparece, se fijan, dos superficies separadas por un relieve. Esta también es una tróquea. Dicho en español, como aparece acá en este esquema, mucho mejor. Ahí tengo un cilindro, ¿ven? Acá está el relieve,
y al otro lado también tengo un cilindro. O sea, dos cilindros separados por un relieve. Esa estructura también es una tróclea. Tróclea. Entonces, ojo con este detalle. Las trócleas son medias polimórficas, tienen distintas opciones. Pueden ser cilíndricas, como están ahí en este esquema, o también pueden ser labiales, pueden estar formadas de labios, como una polea. El tercer subtipo son los cóndilos. Y esto es lo más simple. Los cóndilos son cilindros. Cóndilo en latín significa cilindro. O sea, en español, perdón. Un cóndilo es un cilindro. Como los que veíamos recién, pues miren. Recién ahí lo estaba explicando yo. Allí hay un cóndilo, ¿se fijan? Este podría ser un cóndilo lateral y del otro lado un cóndilo mediano. Cóndilo, acá hay uno y acá hay otro. Dos cóndilos separados por un relieve forman una tróclea. Si yo observo un cóndilo solito, ahí, este sería el cilindro. Es un segmento de cóndilo, es una parte de un cóndilo, está el cóndilo solo, absoluto. Pero hay un cilindro. Este es un cilindro. Ya los cóndilos, o las articulaciones condilares, ¿ya? Permiten movimientos de flexión y extensión y pequeños movimientos de lateralidad, sutilmente, movimiento de lateralidad. Las trócleas solo permiten flexión y extensión. ¿Ya? Dos ejemplos de cada uno. Miren, trócleas, perdón, sobre yo, estoy hablando. Trócleas, por ejemplo, la tróclea humeral. La tróclea del húmero, que articula con la incisura troclear del pulmón. Eso permite flexión y extensión, y nada más. Otro ejemplo de tróclea puede ser la tróclea del fémur, que articula con la patela. ¿Ya? Ejemplos de cóndilos. Ya, los cóndilos del fémur, que articulan con los cóndilos de la tibia. Es una articulación condilar. O los cóndilos del occipital, que articulan con el atlas. Porque después los ejemplos me los van a tener que dar ustedes. Por eso se los comento. Pero hay que relajarse, con calma. ¿Ya? El cuarto subtipo, y con esto ya vamos terminando un ejemplo, esta acá es muy simple, miren, y se llama artrodia. Son articulaciones planas. Planas. No son 100% planas, pero son planas. Artrodias. Permiten movimiento de qué tipo? Deslizamiento. Deslizamiento. Artrodias. Y ahí vemos, por ejemplo, como se muestra aquí en el dibujo, ¿qué articulación es esta? En el carpo, entre los huesitos del carpo. Ahí observamos este subtipo de articulaciones diartrósicas. ¿Ya? El subtipo artrodia se observa en el carpo del canino. Nos quedan dos más. Mira, trocoide, es una articulación trocoide. ¿Viene, Carolina? ¿Sí? Los cóndilos pueden hacer articulación, movimientos de flexión y extensión. Y levemente, pequeños movimientos de lateralidad. Muy sutil. Ya. Aquí estamos viendo, el esquema no está muy claro, la foto es muy antigua, por eso está así. Pero lo que me gusta es lo que está explicado arriba. ¿Eh? Tengo un eje que es recibido por un arco, en este caso, por una superficie cóncava. Esto representa el odontoides del axis, y acá abajo está representado el arco ventral del atlas. Aquí se ve el odontoides articulando con el arco ventral del atlas. ¿Ah? Articulación atlantoaxial.
Entonces, esta representación, cuando hay una estructura, un eje, ¿ya?, que está apoyado en otra estructura, esa es la articulación trocoide. Lo mismo que observamos cuando veíamos las cabezas de las costillas articulando con los cuerpos vertebrales trocoides. Movimiento. El tema, la pregunta que ustedes deberían hacer, ¿qué movimiento hace? ¿Ya? Claro, Camila, sí, respecto del anterior, sí, el cóndilo sí. ¿Ya? Pero esta articulación, ¿qué se le ocurre? ¿Qué movimiento permite? La trocoide. Delta. ¿Ah? Ay, perdón, están pegados, están como atrasados con el anterior. Denme un minuto, miren. Están preguntando, de nuevo están preguntando, porque ya lo han preguntado 2 veces. Mira, la articulación condilar permite un movimiento de flexión y extensión. Los cóndilos permiten movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? Y en segundo lugar, un pequeño movimiento de lateralidad. Sutilmente, como dice ahí la Camila. ¿Ya? Las troquiales, solo flexión y extensión. Claro, movimiento de palanca, como dice la Camila. Flexión y extensión, movimiento de palanca. ¿Ya? Pero ahora estamos viendo este otro subtipo, el quinto subtipo, que se denomina trocoide. Los 2 ejemplos clásicos, uno es la articulación atlantoaxial, en donde el odontoides se introduce en el interior del atlas, y el segundo ejemplo es la articulación costovertebral, donde la cabeza costal se une con las fositas articulares del cuerpo vertebral. ¿Ya? Entonces, lo voy a anotar aquí, en el chat. ¿Ya? Trocoide, articulación trocoides. Entonces hay 2 ejemplos. ¿Ya? Articulación atlantoaxial, ¿ya? Y en segundo lugar, articulación costovertebral. Sí, ahí está escrito. Articulación atlantoaxial y articulación costovertebral. ¿Qué tipo de movimiento rotación? Exactamente. Esa es la respuesta. Este tipo de articulaciones, la articulación trocoide, solamente pueden ser movimientos de rotación. ¿Ya? Es la articulación del no. No. ¿Ya? La cabeza, por ejemplo, cuando la cabeza hace este movimiento de rotación, no es que el cráneo esté apoyándose sobre el atlas. No, la que está funcionando es la articulación del atlas respecto de mi axis. ¿Ya? Cuando yo hago sí, digo sí. Articulación, ¿usted estudió anatomía? Sí. Esa articulación permite flexión y extensión. Entonces ahí sí estamos hablando de la articulación entre mi cráneo y mi atlas. ¿Ok? ¿O quedaron más perdidos todavía? Esta es la condilar, ¿no? Claro. Y como el cráneo, la base del cráneo contiene 2 cóndilos, se dice que es bicondilar. Articulación bicondilar. 2 cóndilos. La del cráneo es bicondilar. Claro, la articulación del occipital con el atlas es una articulación bicondilar. La articulación atlanto-occipital. ¿Ya? Eso es el trocoide. Después, el sexto tipo, el encaje recíproco, como lo que se muestra aquí, es como que fuera una silla de montar de caballo, ¿ya? Y arriba está el jinete. Se adapta al 100%. Se llama articulación de encaje recíproco o en silla de montar. Permite movimientos de flexión y extensión y solo se observan en las articulaciones interfalángicas. Movimiento de extensión y extensión. Entonces las articulaciones interfalángicas se denominan o corresponden a diartrosis subtipo de encaje recíproco y permiten movimiento de flexión y extensión. Punto.
¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? Lo último que Lo último que dijiste. desde que dije buenos días. Perdón. Las articulaciones de encaje recíproco están este subtipo. Fíjense que lo voy a marcar ahí. Esta superficie articular tiene la forma de una silla de montar de un caballo, ¿cierto? Que acá arriba, la falange media en este caso, representa el jinete. O sea, tengo una estructura muy convexa que articula con una superficie bastante cóncava. Convexo, cóncavo. Ese es el tipo de articulaciones de encaje recíproco o de silla de montar. ¿Ok? Eso es respecto a los ejemplos, los tipos y los subtipos de diastosis y cómo se configuran anatómicamente. Cambio de folio. Ahora la sinartrosis. Sinartrosis. ¿Hasta qué hora tenemos que hacer? ¿Una 50? Ah, estamos bien. Estamos muy bien. Ya, acuérdense que la sinartrosis, dijimos que habíamos dicho. La sinartrosis, vamos a ver para acá, al final. ¿Son continuas o son discontinuas? Las sinartrosis tienden a ser continuas. Continuas, las sinartrosis, este tipo. ¿Tiene movimiento o no tiene movimiento? Inmóviles, totalmente inmóviles, sin movimiento. ¿Y cuál es el medio de unión? Tejido fibroso. Por eso es que las sinartrosis se conocen como articulaciones fibrosas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver cómo se clasifican este tipo de articulaciones. Vamos a hablar de las articulaciones fibrosas. ¿Ya? Se clasifican de la siguiente forma. Muy sencillo. Mira. Ahí. Las sinartrosis pueden constituir suturas, sin dermosis, golfosis o sin sarcosis. Esos son los cuatro subtipos de sinartrosis. Es muy simple. Primero se lo voy a explicar y de ahí vamos a ver la imagen. ¿Ya? Las suturas solamente se encuentran en la cabeza y representan las uniones entre los huesos del cráneo y entre los huesos del esplacnocráneo. Suturas. A veces pueden ser serratas, como dice ahí, cuando la unión me muestra, ¿cierto?, como los dientes de una sierra, de un serrucho. Eso es serrata. Escamosa es cuando la unión es bastante lisa. Perdón, pero la escamosa además es en bisel. Así. Tengo, por ejemplo, acá un hueso 1, por ejemplo, el proceso cigomático del temporal, y al otro lado tengo el proceso temporal del cigomático, hueso 2. Entonces, como tengo un bisel, aquí hay un bisel y un ángulo, y acá hay otro bisel, esas articulaciones en bisel se denominan escamosas. ¿Ya? Hay otro ejemplo como la articulación, como la unión de los huesos nasales, la unión entre el hueso nasal derecho y el izquierdo, esa articulación es plana. Acá un hueso nasal y acá otra. O sea, entre los dos huesos, entre este y este elemento, la unión es bastante lisa, simétrica. ¿Ya? Y esquindilesis solamente existe esquindilesis cuando el vómer recibe el tabique nasal. Uy, perdón. Vómer, ¿se acuerdan del vómer? Se escribe así, vómer. Entonces la esquindilesis se refiere a la articulación del vómer con su respectivo tabique nasal. El tabique me quedó. ¿Cómo lo hago? Aquí no tiene. Este es el tabique, y acá abajo el vómer.
¿No vino nada? Ahora sí. ¿Entendieron? Ahí sí. Claro, la figuración equilibrada sería impar, si lo miramos desde ese punto de vista. ¿Ya? Las sindesmosis son, mira, la palabra me está diciendo. ¿Qué era esto? Cuando escuchamos hablar de este término, desmosis. ¿Ah? Sí, desmosis significa que hay membranas, tejido fibroso, ¿ya? Una unión membranosa, eso significa textualmente, sin corresponder a diartrosis, sin ser sinovial. Cuando hay membranas que unen dos huesos, simples membranas, hablamos de sindesmosis. Por ejemplo, la membrana que une el radio con el ulna, o la membrana que une la fíbula con la tibia. Estas membranas siempre tienden a cerrar los espacios entre óseos. ¿Ya? Cierran los espacios entre óseos. Y se llama ese tipo de, mejor dicho, este subtipo de articulaciones se denomina sindesmosis. ¿Ya? Sindesmosis. El tercer subtipo, ¿sí? Esa sería entonces como la unión de huesos. Sí, exactamente. ¿Ya? El tercer subtipo es mucho más simple, que representa la unión del, miren, supongamos que esto fuera un diente con el alveolo. El implante del diente con su respectivo alveolo, sea la mandíbula o sea el hueso maxilar, esa estructura, esa articulación, es una golfosis. Pero guay, profesor, es obvio, elemental, porque la unión no es continua, es totalmente discontinua. Todos saben que los dientes se mueven un poco, ¿ah? Pero alguien los clasificó ahí porque resulta que cada diente, siempre un dientecito, tiene un ligamento periodontal que lo une al alveolo. O sea, hay tejido fibroso involucrado en la conexión. Por eso es que esa unión entre el diente y su respectivo alveolo, la golfosis, se caracteriza como sinentosis, es fibrosa. De todas maneras es fibrosa. ¿Ya? No entendí. ¿No entendió? Era la unión del diente. Y en el fondo la unión del diente con su alveolo. Eso es una golfosis. ¿Ya? ¿Alguien más no entendió? ¿Todos entendieron? Aprovechen de preguntar. En clase. Este curso son como 70 en clase. Sí, dime, Daniel. ¿Te perdiste? Sí, estamos revisando las golfosis. Aquí estamos. Golfosis. Yo sé que ya están medio cansados, y les pido una última fracción de fuerza y voluntad. La golfosis, ¿ya? La golfosis, lo más simple que hay, representa el diente, digamos dibujar un diente en su respectivo alveolo, en su espacio, en su alveolo dental. Esa conexión es una golfosis. ¿Ya? ¿Ya? Listo. En cambio, la sindesmosis es una membrana ligamentosa que une dos huesos, o más huesos. Sindesmosis. Por ejemplo, en el espacio que hay entre el radio y el ulna. Esa es una sindesmosis. Hay una membrana ahí, radio-ulnar. De hecho, se llama ligamento antebraquial. Curioso. El tejido fibroso, entonces, en ese tipo de unión. Finalmente, la sinsarcosis son uniones musculares. ¿Unión qué? Musculares. La sinsarcosis son uniones. Sin significa unión. Perdón, yo aquí. Sinsarcosis.
sin sarcosis. Entonces, una unión sin. Y nuevo. Ahí sí. Sarcosis muscular. Eso estoy diciendo. Sin, el prefijo sin significa unión. Sarco, el músculo. Entonces es una unión de tipo muscular. ¿Dónde? Denme ustedes un ejemplo. ¿Dónde los músculos son súper importantes para la unión de dos o más huesos? ¿En la coxofemoral o no? Ya, sí, podría ser. Pero hay una arquitectura especial, hay una articulación coxofemoral, ¿cierto? Pero evidentemente los músculos colaboran con la unión sinsarcótica. Sí, evidentemente. Quizás lo pregunte mal. ¿Qué articulación creen ustedes que podría ser 100% sin sarcosis? No, porque eso es lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la pelvis, o articulación coxofemoral. ¿Se acuerdan que la escápula está unida al tórax solo por músculos? No hay clavícula, no hay ninguna superficie articular, no hay cartílago articular en la cara medial de la escápula. ¿Ya? Entonces los cuadrúpedos, ¿ya?, cobran súper importante, es muy importante la unión sinsarcótica. De hecho, se define ahí un aparato sinsarcótico, y aparato sinsarcótico, que involucra un conjunto de músculos que unen el tronco con el miembro torácico. ¿Cómo se llama esa musculatura que conforma el aparato sinsarcótico? Ah, perdón, no lo hemos visto, sorry. No me caso, fantasía. Sorry. La hipoglicemia, sorry. ¿Cuál era el ejemplo de sinsarcosis? De sinsarcosis, la articulación de la escápula con el tórax. Y para ese fin, hay una serie de músculos, ¿ya? Por ejemplo, el músculo serratus, el músculo ancho dorsal, etc. Toda esa familia de músculos conforman este aparato o estructura sinsarcótica. Entonces, una sinsarcosis es una unión muscular. Nada más que eso. No se complique, después lo vamos a ver y lo vamos a analizar con más detalle. ¿Ya? El ejemplo clásico es el músculo serrato. Serrato ventral torácico y serrato ventral cervical, que unen el tórax con la escápula o las vértebras cervicales con la escápula. ¿Ven? Acá este aparato. ¿Músculo cuánto era este? Serrato. Déjalo en serrato, después vamos a ver el nombre con calma. Serrato. ¿Ya? Eso es respecto, miren lo que sigue a continuación. Acá, ¿está grabando? No, estamos bien. ¿Ya? Ahí está mostrándose, por ejemplo, un ejemplo de sutura. Sutura serrata, la unión entre el hueso lagrimal y maxilar. Sutura serrata, lágrimo, maxilar. Suturas. Aquí hay otra sutura, bueno, la misma. Se fijan que esto es como que fueran los dientes de un serrucho, ¿eh? Por eso es que es serrata. Después, acá está la escamosa, o el bisel, el cráneo de un bovino. Bisel o escamosa. Eso está mostrando la flecha, nada más que eso. Acá tengo una sutura plana, que es esta línea que está acá, y la unión entre los dos huesos nasales. Toda esa sutura es plana. La línea verde, que está dibujada ahí, sutura plana. Tiene otro nombre también, armónica. También se conoce como sutura armónica, la sutura plana. Pero olvídense que les voy a preguntar sutura, sutura no les voy a preguntar.
Pero sí tienen que saber qué es. Tienen que saber que los huesos del cráneo están unidos por suturas. Acuérdense que incluso cuando estudiamos el cráneo les dije, algunas suturas tienen nombre. Algunas, no todas. ¿Ah? Pero en general se nombran de caudal a rostral. Eso es todo. Por ejemplo, la sutura, la voy a mencionar porque me miraron con cara de susto, para decir, mejor la menciono ya. Sutura lamboidea, solamente para que las conozcan. Lamboidea, sutura coronal, la sutura metópica. Esas son algunas, no hay más. No hay más, con nombre. Podría coronal metópica, un concepto. Entonces no es usual que las suturas tengan un nombre, solamente esas tres. Ahora, ¿cómo se clasifican? ¿Cuál es la forma correcta de estudiarla? Así, hay que ver si son cerratas, si son lisas o armónicas, o planas, si son escamosas, etc. Aquí hay varios otros ejemplos. Ahí, perdón, esta es plana. Ahí está la foliata. Miren el vómer del bovino. Ahí está el vómer, en el piso de cadena nasal. Vómer. Tremendo. ¿Lo del medio? Ah, ahí justo ahí. Entonces es el vómer, donde está la mano. Y ahí está el tabique nasal más arriba. Entonces, le voy a marcar el vómer de color amarillo. Ese sería el vómer. Y el tabique de color azul. Entonces está bien. ¿Se fijan? Ahí se muestra la esquivilesis o articulación foliata, que es lo mismo. Ahí está la sintesmosis, el ejemplo que yo les daba, esto de estas membranas fibrosas que conectan muchos huesos, a veces dos o más huesos. Esto es un ejemplo de sintesmosis. Es interesante porque estas sintesmosis con el tiempo se pueden osificar, se pueden endurecer. Y ahí comienzan los problemas. ¿Ya? Hay que acá a lo mejor el concepto de golfosis. ¿Se fijan? Golfosis. De nuevo, golfosis. Hay alveolos dentarios recibiendo a los dientes. Puede ser una vaca, un caballo, un perro, al mismo. De todas las especies serán golfosis. Y finalmente las anfertrosis. La tercera categoría, el último tipo de articulaciones, son las articulaciones cartilaginosas, también llamadas anfiartrosis. Son semimóviles. Y aquí solamente hay dos categorías, dos subtipos. Pueden ser sincondrosis, cuando hay cartílago puro metido en la unión, ¿ya? Unión cartilaginosa 100%, sincondrosis, o puede ser síntesis, cuando en el medio de una unión hay fibrocartílago, es una mezcla de tejido fibroso y tejido cartilaginoso. Fibrocartílago. Interesante. ¿De tejido fibroso? En el primer tipo, la sincondrosis es cartilaginosa, y el segundo tipo, la síntesis, es fibrocartilaginoso. ¿Sí? ¿Entendieron? Los que están online, ¿todos entendieron? ¿Sí? ¿Nadie quiere preguntar nada? Un ejemplo. Ah, ya, ejemplos, perdón. Síntesis. Ejemplos, sí, en eso estamos claros. La síntesis isquiopúbica. Son como las uniones, ¿sí? Es la unión, claro, del coxal derecho con el coxal izquierdo, ¿se acuerdan? En la mandíbula. Exacto, también. La síntesis mandibular. Y también está la síntesis intervertebral. Porque entre cuerpo y cuerpo vertebral hay un fibrocartílago, está el disco intervertebral.
La sola presencia del disco uno dice, esto es una síntesis, pero intervertebral. Entonces, respecto a la síntesis, hay tres casos. Se los voy a escribir aquí. Síntesis. La síntesis puede ser intervertebral, puede ser mandibular o intermandibular, y puede ser isquiopúbica. Ahí están los tres casos de síntesis. Intervertebral, hay una falla ortográfica, yo voy a decir intervertebral. Ahí está bien escrito, intervertebral. Síntesis intervertebral, mandibular o isquiopúbica. ¿Ya? Y sin condrosis. Y sin condrosis es solo cuando hay cartílago. Y ahí ustedes me dan el ejemplo. ¿Cuándo encontramos cartílagos unidos con cartílagos? Cartílago unido con cartílago. La costilla falsa. En las costillas asternales. No existen las costillas falsas. ¿Está bien? Me refiero Está bien. Hay bastante. una estudiante que nos hace un ejemplo. Y ese es el ejemplo correcto. ¿Ya? Las uniones entre cartílago, entre las costillas asternales, esas articulaciones son sin condrosis. Sin condrosis. Aquí vemos acá, ahí está la síntesis, vamos a ir, para que no tengo más ejemplos. ¿Ya? Eso respecto a la introducción. ¿Ya? Vamos a 5 minutos de break, calma, descanso. Si quieren pueden pararse, se pueden mojar la cara. ¿Ya? Luego, nos quedan todavía 20 minutos, ¿o no? ¿Cuánto nos quedan? ¿Y qué vamos a...? Ah, Cada una 24. una 24. Sí, se preparan físicamente y psicológicamente, se preparan, porque ahora nos voy a mostrar las articulaciones. Todas. ¿Y no subió algún Sí, sí está. Sí, está. Con calma, con calma. Simplemente se lo voy a presentar. ¿Ya? Y la próxima clase lo vamos a rematar, lo vamos a profundizar bien, bien, bien con harto detalle. ¿Ya? Ahora solamente se lo voy a presentar. Ok. Exacto. ¿Ya? 5 minutos de descanso. A las 13:24. A las 13:29 comenzamos. Retomamos. ¿Ya? ¿Ok? Ahí comenzamos de nuevo. Un segundito. Profe, esta membrana que se forma aquí en, como mollera, la mollera, ¿sería sindesmosis o no? Ese es un ejemplo de sindesmosis. Ese sería un buen ejemplo de síntesis, justamente. Yo fui a una consulta que me consiguió unos huesos y no sé por qué limpiarlos.
Ahí estamos de vuelta, seguimos grabando. Dejamos el video grabando para no perder el hilo. Y lo que se observa en esta primera imagen es la articulación escapulo-humeral. ¿Lo ven? ¿Pueden ver la imagen? Esa sería la articulación escapulo-humeral. Esta articulación, ¿ven?, tiene algunas características que hay que considerar. Puede ser muy obvio lo que voy a decir, pero hay que considerarlo igual. Entonces aquí se enfrenta y articula la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. O sea, ocurre lo siguiente. Tengo la cabeza humeral y articulando con una cavidad glenoidea de la escápula. Así. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí está la espina escapular. Eso es lo que está pasando. ¿Qué ocurre en esta especie? Ocurre en el canino, ocurre que por el plano lateral y medial se encuentra un par de ligamentos de tipo funicular, un cordón de ligamentos. Por lateral, aquí hay uno, y por medial hay otro. Así. Esos ligamentos se denominan ligamento glenohumeral lateral y ligamento glenohumeral medial. Así lo pueden escribir. Ligamento glenohumeral lateral y el ligamento glenohumeral medial. Ahí, ¿Ok? ¿qué sería? Lo que está de color verde. Por lateral, ahí lo voy a dar de pintar. Todo esto sería el ligamento glenohumeral lateral. No sé si me va a quedar bien pintado. Claro, es por ese lado. Tiende a ser una estructura más ancha y está como vertical, tiende a tener una posición vertical. El ligamento glenohumeral medial, que está por medial, es más delgado y es oblicuo. Tiene otra posición. ¿Ya? Lo interesante es que estos ligamentos conectan el borde glenoidal o la ceja glenoidal con el cuello del húmero. Entonces, si ustedes observan la imagen que está aquí, ¿ven? ¿Se fijan que hay un ligamento que está como oblicuo ahí? ¿Ese? El que dice 2. El que dice 2, ese sería el ligamento glenohumeral medial. El que dice 3, ¿qué le pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí en la imagen? Que debería estar acá, por lateral. El que dice 3 está cortado, porque abrieron la cápsula, abrieron la articulación para poder ver qué ocurre por dentro. Es como bien, por eso lo dije al principio, lo que les voy a decir es como bien lógico, no tiene ninguna complicación. Así que no se asusten. Pero sí, el 5, ¿qué sería? Esperen un poquito. Finalmente, por último, esta articulación está completamente rodeada, ahí, así, por una cápsula, un ligamento capsular completo, que da vuelta alrededor de toda la articulación. Este ligamento capsular se inserta en la escápula y se inserta en el cuello del húmero. De tal forma que los ligamentos glenohumerales quedan adentro de la cápsula. Son incorporados al interior. O sea, son intracapsulares. ¿Entendieron? Esta es una diartrosis subtipo esférica o enartrosis y permite los 4 movimientos angulares: flexión, extensión, abducción y aducción. Todo de nuevo.
tono, calma. Creo que está todo vamos a tener que ver Sí. la clase. Sí. Así como les dije, se lo estoy presentando. Estoy presentando. Después, la próxima clase, esto lo vamos a analizar de otra forma, más profundo. Esto es solo superficial. Calma, sin anestesia, por eso se lo estoy presentando rápido, para que después no sufran tanto. ¿Ya? Miren, repito. En este esquema que estamos viendo ahí, está muy bueno, ¿ya? Se cortó la cápsula, se extrajo la cápsula, gran parte de la pared lateral de la cápsula no está. Se abre la cápsula, ¿para qué? Para que el estudiante se dé cuenta de dos cosas. ¿Ya? Que existe un ligamento glenohumeral, medialmente, para darnos cuenta que la cápsula en su interior ahí está mostrando parte de la membrana sinovial, internamente, por dentro. También se observa el labro. Ah, eso se me olvidaba contarles. Sí, hablamos del labro, ¿no? Sí. Sí, estamos. Sobre. Una laguna. El labro, fíjense que la cavidad glenoidea, la escápula, esa es mi escápula, ¿no? Todo el borde de la cavidad glenoidea presenta adicionalmente aquí un labro, un fibrocartílago, que está unido al borde, ¿cierto? O a la ceja glenoidea. Todo el perímetro de la cavidad glenoidea está acoplado. El labro se acopla al borde de la cavidad glenoidea, de tal forma que aumenta la superficie de contacto respecto a la cabeza del húmero. ¿Ya? Entonces el húmero queda como embutido al interior de esta cavidad. ¿Por qué es importante el labro en este caso? Porque la cavidad glenoidea es poco profunda, no es muy profunda. Por lo tanto, si el labro se corta, se fractura, se quiebra, si le pasa algo al labro, nosotros también tenemos un labro, la articulación, primero, es dolorosa y segundo, es inestable. Uno la mueve y duele, ¿no? Cuando el labro se rompe. ¿Cuándo se puede romper? Cuando hay un accidente muy importante, una noxa muy violenta, o cuando hay problemas de circulación. Por ejemplo, si este es un perrito de unos 20 años, claro, es un perro viejo, 18 años, pongámoslo bien extremo, ¿no? De 15 años hacia arriba va a sufrir problemas. Fijo que va a sufrir en la articulación del hombro. ¿No? Pero si un perrito joven, de unos 3 años, 4 años, obeso, y de repente va al gimnasio y se pone a levantar pesas, lo más probable es que también va a terminar con el labro fracturado, fisurado. ¿Ok? Entonces todo depende. Y pueden ocurrir lesiones graves en el labro. Esa es la función del labro. Entonces, por eso ahí se muestra este borde, ahí se ve el labro. Ahí justo ahí. Lo voy a mostrar con la manito porque ustedes no lo ven. Ese borde es el labro. Es como ¿Ok? lo que está entre medio del 2 y el 5. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Entre el 2 y el 5 hay muchas cosas. Que lamentablemente aquí el labro no lo mostraron, pero ese borde que está ahí, ¿lo ven? Ahí lo voy a marcar mejor. Es que puede agrandar Wow. la pantalla. ¿Sí? Sí, ahí. Ah, genial. Bien, Barbarita. Ese es el labro. A ver si puedo ver. ¿Sí o no? Están con ataque. ¿Qué está diciendo, profesor? Fíjese que aquí se ve genial porque se ve claramente, la mano grande, el ligamento glenohumeral medial. Aquí se ve la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, la cápsula, se ve claramente la cápsula, el número 3 representa el ligamento glenohumeral lateral, etc. Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de articulación es esta? Diartrosis. ¿Qué subtipo es?
Periférica, capsular. Ok. Esférica, ¿cierto? O en artrosis. ¿Y qué movimiento permite? No tanto como rotación, ¿Qué dice ahí? tampoco. Se llama circunducción. Circunducción. O sea, los 4 movimientos angulares juntos. Ah, Flexión, extensión, abducción y abducción. Circunducción. ¿Y quién articula con quién? ¿Cuáles son las superficies articulares aquí? La superficie intermedia con la cabeza del húmero. Muy bien. ¿Y qué características tienen esas superficies? Eso, muy bien. Así tiene que ser. ¿No? ¿Qué características tienen esas superficies? Ya, están revestidas de un cartílago articular sobre la cabeza del húmero y sobre la superficie de la cavidad glenoidea necesitamos cartílago articular. ¿Ya? Ese es el enfoque, así lo tienen que estudiar. Cada articulación. Así, a fondo. ¿Ah? ¿Entendieron todos? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, el gato se vuelve a mí. ¿Ya? ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Online? ¿No? Entonces vamos a tratar de continuar. Vamos a continuar nuevamente. Ahí volvemos a nombrar. Esto que voy a comentar es solamente un complemento. ¿Ya? Aquí nos vamos a salir del hombro. Ya no es articulación del hombro. Pero es un complemento importante que hay que considerar. Mira, entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor existe un ligamento que está ahí en el número 6, que se llama ligamento transverso humeral. Transverso. Y por debajo de él, bien abajo, aparece una bolsa sinovial. No sé si la ven ahí con el número 7. ¿Se fijan? Hay una bolsita sinovial. Imagínense que llevamos un corte ahora. Con esto vamos a terminar para que se relajen. Solamente quería presentar. Esta es la forma como se estudian las articulaciones. ¿Ven? Ya hablamos de lo medular, de lo importante. Y ahora vamos a hablar de un complemento. Yo podría hablar de un músculo, podría hablar de otras cosas que están periféricas, cercanas a la articulación. En este caso, mira, imagínense que yo hago un corte así. ¿Dónde irá? Si hago un corte justo aquí, así. Esto es A. Un corte transversal en A. De A hasta A. Tal cual. Y lo miro desde proximal. Sí, veríamos algo semejante, veríamos algo así. Vería hacia lateral, estaría el tubérculo mayor y acá el tubérculo menor. Ahí. ¿Ok? ¿Cómo se llama el surco que está entre los dos tubérculos? Cotroclear. ¿Cómo se llama este surco entre los dos tubérculos? Este surco se llama surco. Ya no hay espacio ya. Ya tenemos 6 problemas con el disco duro. Control Alt. Bien, Matías. Gracias, Matías. Muy bien. Intertubercular. Así se llama. ¿Se acuerdan? La pregunta es, en el canino, ¿qué es lo que hay al interior del surco intertubercular? ¿Qué dijimos que había ahí? Una bolsa sinovial. Una bolsa sinovial. ¿Esa sería la 7? Claro, la 7. Número 7 de la pared. El dibujo no es perfecto, ¿eh? Así que les pido harto esfuerzo como para que lo vean. Esto no tiene que ver con el hombro, es complementario al hombro. Pero es súper importante en el canino por lo que voy a decir a continuación.
esta bolsa sinovial la forma, por muy extraño que parezca, la forma la membrana sinovial de la cápsula. O sea, que la membrana sinovial de la cápsula del hombro en el canino se expande y se arrastra hasta el surco intertubercular y ahí forma un saquito, una bursa sinovial o bolsa sinovial. Bursa en latín, bolsa en español. Bursa sinovial o bolsa es lo mismo. Bursa, por si acaso lo mismo que bolsa, para que no se me asusten. Bolsa sinovial o bursa sinovial. ¿Y por qué es importante esa bursa sinovial? Porque encima de la bursa descansa un tendón importantísimo de un músculo que después vamos a estudiar. Y todo esto está cubierto por el ligamento transverso humeral. La bolsa El está número cubierta. 6. ¿El 6 cuál era? El 6, el ligamento transverso humeral, ¿se acuerdan? Está recubierto por... Entonces, si nosotros investigamos desde el fondo, desde lo más profundo, el surco intertubercular, lo primero que aparece es la bursa, o bolsa sinovial. Después, encima de la bolsa, ¿qué es lo que hay? Un tendón misterioso. Misterioso. Mientras tanto se va a llamar tendón misterioso. ¿Ya? Y periféricamente, ¿quién cierra todo este espacio? El ligamento transverso. El ligamento transverso humeral. Y esto tiene. ¿Ok? Esa famosa bursa que está ahí, ¿de dónde proviene? De la cápsula. De la cápsula. Por eso se dice que en el canino la bursa intertubercular es capsular. En el canino la bursa intertubercular es de origen capsular. Los subrayo con el rojo, verde y amarillo. Y terminamos la clase hoy. Para los que están tomando apuntes. Los que no están tomando apuntes tienen que persignar porque no sé cómo lo van a hacer después. Porque hay que tener un apunte, hay que tener una guía. ¿Ya? Lo que no se escribe no existe. Yo siempre se los digo. ¿Ya? Cuídense harto, que los vaya muy bien. Quedamos hasta acá. Nos vemos si ustedes martes. Bueno, Camila, cuídense, nos vemos. En el práctico nos vemos y sigan preguntando lo que quieren. Igualmente, Scarlett, hasta la vista, nos vemos.